vamos a dar inicio a nuestra clase en esta noche. Vamos a entonar un canto y dejamos el lugar al hermano Julio. Amén. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Gloria a Dios, hermanos. Dejamos el lugar al hermano Julio. Gracias, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. ¿Se escucha? Ok, Sí, gracias. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Padre bendito, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, por cuidar nuestra salida, nuestra entrada, bendito Señor, nuestro levantar como nuestro acostar, bendito Padre. Hoy te alabamos, te glorificamos y Señor, queremos exaltarte, bendito Señor, conociendo un poco más de ti. Y también, bendito Señor, que el Espíritu Santo nos habla en nuestros corazones. Todo aquello que hayas puesto en el pensamiento, en el corazón de mi hermana que va a dar la palabra, bendito Señor, que sea altamente glorificado tu nombre, bendito Señor, que también, bendito Padre, que el Espíritu Santo nos redarguya con esa palabra, bendito Señor, que eres tú el único que puede llegar hasta nuestro corazón mediante el Espíritu Santo para que ahí en nuestro corazón el Espíritu Santo también pueda ver nuestros pensamientos, bendito Padre, y que nos corrija si hay algo que corregir, que nos quite si hay algo que limpiar, bendito Señor. Y si no, bendito Padre, que nos fortalezca día con día más. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza. Gracias por mis hermanos que se han conectado, bendito Señor. Gracias por los que escucharán esta palabra, bendito Padre, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Gracias también por mis hermanos que dedicaron un tiempo, bendito Señor, para conectarse y para aquellos, bendito Padre, que prepararon esta clase con alegría, con gozo, bendito Señor, porque sabemos que tú hablas primeramente a nuestros corazones y después, bendito Señor, el Espíritu Santo hace el complemento, bendito Padre, a cada uno de los hermanos. Llévanos en tu infinita gracia, bendito Señor, que bendito Padre nunca desviemos los ojos de ti, bendito Señor, porque sabemos que los días se acortan, bendito Padre, y tu regreso es inminente. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, bendito Señor, bendice este día, bendito Padre, bendice esta hora y que se haga tu voluntad. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Y pues bueno, todavía faltan, si mal no me acuerdo, como quizá tres o cuatro clases. No hemos recibido algún comentario por parte de ustedes para continuar la siguiente unidad. Entonces, pues bueno, nos dimos a la libertad de ya preparar. Vamos a seguir, hermanos, con las siguientes parábolas que hacen falta. Recordemos que este módulo fueron las parábolas que aparecen de 2 a 13 en 2 y en 3 evangelios. Y el siguiente ciclo, que si mal no me acuerdo son también 14 clases, pues serán de las parábolas que aparecen en un solo evangelio. Amén. Entonces, pues bueno, todavía faltarían 3 de este módulo, si mal no me acuerdo, 3 o 4, y pues acabaría, iniciaríamos inmediatamente con el siguiente módulo, viendo parábolas, que sería ahora sí que parábolas 2. Entonces, mire, son 4, son todavía cinco hermanos hasta el 4 de marzo. Entonces, gracias por proyectar la.
Las siguientes son, ay, bueno, ya se quitó. Bueno, son 5. Listo, con eso nos quedamos. Y pues adelante, hermana, que Dios te bendiga, que Dios los bendiga y te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Buenas noches, hermanos. Bueno, yo elegí la parábola de la semilla de mostaza. Primero me di a la tarea de buscar pues, la definición de semilla de mostaza. En sí, la semilla, pues es un condimento para la comida, ¿no? Lo que me sorprendió es que en buscar la definición, pues es utilizado también para algunos tratamientos, ¿no? Dolencias y pues sus beneficios, es que es una gran fuente de proteína. ¿Y qué simboliza la semilla de mostaza en la Biblia? La semilla de mostaza en la Biblia es una metáfora para representar la fe, la paciencia y el reino de Dios. Jesús dijo que una fe tan pequeña como la de una semilla de mostaza puede mover una montaña. Nosotros cuando lo leemos, pues decimos, ay, wow, ¿no? Una fe, una semilla de mostaza, pues puede engrandecer nuestra fe, ¿no? Pero siempre pues lo decimos, pero realmente si tuviéramos esa fe como un grano de mostaza, pues en nuestro andar y en nuestra vida pudiéramos ver más cosas, más milagros, más cosas que las que le pedimos a Dios, ¿no? Si en realidad cuando a veces en la dificultad tuviéramos esa gran fe, la verdad viéramos qué grande puede moverse hasta una montaña, ¿no? Como lo dice su palabra. En esta parábola de la semilla de mostaza, Jesús compara el reino con la semilla de mostaza que crece hasta convertirse en un gran árbol. Porque nosotros al compartir una pequeña palabra a las personas, si realmente las compartiéramos como, pues con ese amor de Dios, creo que esa persona que daría esa semilla y en su tiempo daría un fruto para el reino. Y la verdad es que seríamos grandes discípulos para el reino. Y tuviéramos, o sea, como esos árboles, ¿no? Raíces fuertes, raíces que cada día nos fortalecieran para ser discípulos y para poder traer más gente al reino. En esta parábola de la semilla de mostaza nos aparece el Evangelio Mateo 13, 31 al 32, que nos dice, al busco, ay, creo que no me vi. Mateo 13, nos dice en la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola de la semilla de mostaza en este versículo nos resalta la idea de que algo aparentemente insignificante puede tener un significado inmenso. La semilla de mostaza nos conduce a un crecimiento notable, lo que nos ilustra en el tema que muchas cosas grandiosas comienzan siendo pequeñas. Y es como lo veíamos hace rato, ¿no? Y se los comentaba apenas. Eh, si compartiéramos una pequeña semilla en las personas que no conocen de Dios y las que en estos momentos pues necesitan mucho, mucho de Dios, si realmente creo que la compartiéramos con ese amor de Dios, pues haríamos grandes discípulos para el reino de Dios. En otro versículo que es Marcos 4, 30 a 32, aquí vemos también que nos dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? En el 31 nos dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra,
pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echan grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden mojar bajo su sombra. En este mensaje de esta parábola, el reino de Dios es humilde. En principio crece hasta ser grande, ¿no? Dios puede hacer grandes cosas a partir de pequeños comienzos. La fe es fundamental para el crecimiento del reino de Dios. Dios es tremendamente grande porque sale al encuentro de los seres humanos, como la acción de Dios hace brotar un gran árbol de una pequeña semilla, ¿no? Así es la siembra, así es en todo lo que nosotros podemos sembrar en el reino, aunque sea pequeño, Dios lo va a hacer grande y extraordinario cuando ve nuestro corazón, cuando ve nuestro compromiso, el día a día, ¿no? A veces decimos, voy a hacer esto para el reino, pero si realmente no hay un compromiso, creo que no se puede crecer, creo que no podemos hacer raíces y todo queda en voy a hacer o hago a medias. Entonces creo, y pues Dios nos manda, ¿no? A tener cimientos fuertes, a de hacer de algo pequeño algo grande, como Él nos lo narra en varias partes de la Biblia, en varios versículos que podemos ver ahorita de la parábola de la semilla de mostaza. Y tenemos, bueno, un último versículo que vi, que es Lucas 13, 18, 19. Aquí os dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. En este pasaje bíblico vemos que el mensaje que el reino de Dios es algo que no se puede eliminar una vez que comienza a crecer. Cuando algo se siembra en buena tierra, siempre da un fruto, como la semilla que cayó en buena tierra, pues siempre algo que cae en buena tierra, algo que se habla bien y algo que se siembra bien, da fruto. Bueno, esta parábola de la semilla de mostaza, a mí me gusta en lo personal porque me motiva a eso, ¿no? A tener fe, a que un pequeño grano de mostaza puede germinar y hacer algo grande, y el que si nos esforzamos día a día, podemos llegar a hacer cosas grandes en el reino. Y siempre pues enfocarnos en lo que Dios nos habla en su palabra, en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y creo que esta enseñanza, pues el orar, en estar siempre en comunión con Dios, Dios te va a ir dando más de Él, ¿no? Yo hace poco le decía, ay, Señor, yo necesito unas vacaciones, ¿no? Y le comentaba a Jorge, él me decía, sí, estás muy cansada, pero si no has hecho nada para mí, ¿no? Nada para el reino. Y es cierto, ¿no? A veces nos sentimos agotados de nuestro día a día, de nuestro andar, de todos nuestros afanes, pero pues en realidad en el reino de Dios creo que no hemos hecho nada, ¿no? O sea, nosotros pensamos que hacemos mucho, que trabajamos en nuestros pocos tiempos que a veces le damos y en realidad Dios no quiere nuestros pocos tiempos ni nada, ¿no? Al final de cuentas, todo nos lo ha dado específico en la Biblia para nuestro provecho, para nosotros crecer y ser esas semillas de bendición, no solo para nuestra vida, ¿no? Sino para muchas personas. Entonces, el comprometernos para su reino, en enfocarnos en servir a Dios, que no le servimos ni a un pastor, ni a una iglesia, que no le hacemos el favor a nadie más que a nosotros mismos, en lo que Dios nos va a dar y en lo que Él nos va enamorando el día a día, ¿no? Porque su palabra lo dice, que Él te va enamorando, Él te va enseñando, Él te va guiando y Él te va dando cada día más cuando lo buscamos, cuando realmente nos comprometemos hacia Él y dejarnos de ver al de al lado, de ver al hermano, del que hizo, del que no hizo, y el que cada
como la clases de Aurora, como los domingos, pues realmente enfocarnos en la palabra y en la semilla que Dios siembra en cada reunión, en cada clase, porque siempre Dios nos va a dar una semilla. Y de nosotros está el que germine, el regarla día a día para que seamos un árbol de frutos, no simplemente un árbol que crezca a medias y que nuestras raíces sean débiles. Bueno, siento que esta parábola pues es pequeña, ¿no? No es tan extensa a lo mejor como otras parábolas, como pues otras enseñanzas. Y bueno, pues yo leí me gustan los devocionales y de esta parábola pues encontré algo que me gustó, ¿no? Que esta parábola no solo describe la increíble expansión del reino de Dios, de unos pocos a muchos, sino que también puede ilustrar la semilla de salvación plantada dentro de cada uno de nosotros, que Dios pretende convertir en un árbol hermoso y fructífero. En Lucas 17:21 nos dice, el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios no está construido de ladrillos y de cemento, sino de corazones humanos. Y en Pedro 1:2 nos ordena, deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Y el deseo de Dios es regar la semilla de salvación que Él plantó en nosotros con el Espíritu y la palabra. Él anhela moldearnos y darnos forma a la semejanza de Jesús, para que podamos vivir vidas que rindan frutos increíbles. En Oseas 14:4-7 nos ilustra bellamente el corazón de Dios cuando nos dice, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mira contra ellos se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverá a habitar bajo mi sombra y crecerá como el trigo. Echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Dios quiere cuidarnos constantemente de este don de salvación que nos da a cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros somos especiales para Dios, ¿no? Eh, Así como también lo hace con muchas personas en su reino, para que podamos producir maravillosos frutos del Espíritu en cada área de nuestra vida. Dios es muy paciente con nosotros, ¿no? En nuestros tiempos, en nuestros compromisos, en nuestros afanes. Él tiene paciencia para cuando nosotros nos volvemos al mundo, nos volvemos tibios. Él siempre viene otra vez y nos abraza, ¿no? Nos espera con sus brazos abiertos. Entonces la tierra nos ilustra su paciencia de Dios, ¿no? Los árboles crecen año tras año, temporada tras temporada, por su fiel cuidado de Dios. Al principio las flores nunca son tan hermosas, pero en su época florecen. Nunca son tan hermosas, pero luego pues sí, ¿no? Los frutales dan sus frutos, los rosales vuelven en- al principio las flores nunca son hermosas. Cuando están en plena floración, la tierra está sufriendo constantemente una transformación abundante a medida que la creación de Dios crece y cambia. El plan de Dios siempre ha sido moldearnos a su imagen y a su amor. Siempre ha de desearnos, encaminarnos y tener una relación con Él completa y restaurada. Y por la vida y la muerte de Cristo hemos hallado el camino para que sus deseos se hagan realidad en nosotros. Todo lo que nos queda es participar plenamente en este proceso que Él ha creado para nosotros, en este crecimiento. Él anhela que seamos luz en tiempo, en su presencia y su palabra. Nos mira y nos transforma a su imagen y semejanza. Vivimos en obediencia y en palabra y deja que nos guíe a una vida conformada en este mundo. El Espíritu Santo, si nos dejemos que nos guíe, traerá sanidad a nuestro corazón y dará fruto en su tiempo en nuestra vida. Entonces esto, pues en conclusión, pues si nosotros permanecemos en oración, en comunión con Dios, en leer su palabra,
en esa semilla que alguien en su momento sembró en nosotros, en una oración que alguien en su momento hizo para nosotros, que es una semilla, permitiremos que Dios trabaje en nuestro corazón y así pues rendir un fruto que en su tiempo pues Dios siempre nos va mostrando, ¿no? Nos da libre albedrío de elegir, pero a nosotros está hacer que esa semilla que en su tiempo pues nosotros queramos que germine y que tenga un fruto y tenemos unas raíces firmes en las cosas de Dios, pues Dios es paciente. No sé si alguien quiera externar algo, añadir algo, la verdad es que, no sé, fue algo como muy breve, pero pues sí, bueno, a pesar de que desde hace un mes en diciembre empecé a buscar, empecé a meditar, pues, ya después, a fines de diciembre, pues, la verdad es que me todo lo que había estudiado, todo lo que había buscado, pues, se me borró el cassette por situaciones que pasaron, ¿no? Y apenas estos días otra vez, pues, me enfoqué en meditar, en orar, en buscar, y fue pues lo que en parte busqué, en lo que parte Dios habló en mi corazón, en parte de lo que yo, pues mis vivencias, ¿no? Desde que yo conozco de Dios y la semilla que hay en mi corazón y lo que mis anhelos también hay, del que, pues esta semilla que ha estado en mi sentir, en mi espíritu, pues crezca en su tiempo, ¿no? A veces entre situaciones que han pasado, pues hay confusiones, am, hay, no sé, ¿no? A veces, pues, sentimientos encontrados de qué va a pasar, en mi caminar con Dios. Pero que sé que a su tiempo, pues, Dios hace la obra, ¿no? En su tiempo todo, mm, todo lo que mi sentir de servir a Dios, pues, va a llegar. Entonces, pues, no sé si alguien estoy como muy conmovida, ¿tenga algo que añadir? Sí, yo, ah, la parábola de la semilla de mostaza no es una analogía de la semilla de mostaza en relación a la fe. Hay dos situaciones diferentes. En esta parábola nos dice o le dice nuestro Señor Jesucristo que el reino de los cielos, habla aquí específicamente del reino de los cielos, es semejante a un grano de mostaza. Algo que me parece interesante es que él deja bien claro que un hombre tomó y sembró en su campo. Creo que desafortunadamente nos vamos dejando llevar por el discurso general en el que en lugar de referirnos a nosotros mismos, nos referimos en plural, ¿no? Aquí es importante saber que esto es para cada uno de nosotros. Nosotros tomamos esa semilla, la sembramos en nuestro campo. Y de ahí pues viene otras parábolas u otras enseñanzas que también nos dejan claro pues que es importante la tierra en donde se siembra. Entonces, pues nosotros somos los responsables de adecuar esa tierra. No podemos esperar a que venga alguien y nos limpie el campo, nos quite las piedras, nos quite la hierba mala, la abone. Básicamente nosotros somos los propios responsables de que el reino de los cielos, que empieza pequeño, es decir, no se requieren grandes discursos, como en algún día yo lo pensé, eh, eh, cuando empecé a conocer de Dios, eh, me empecé a emocionar, ¿no? Y de repente había prédicas matonas, así que uno dice, no inventes, esta no importa a quién se la digas, y esta va a convertir, y deja tú de convertir, en ese momento yo no pensaba en esa palabra, pero yo decía, en este momento las personas, ¿no? Van a darse cuenta que pueden volverse de sus caminos, que pueden darse cuenta que Dios existe, ¿no? Que Dios está vivo y no es una figura este, de fantasía
o de yeso, ¿no? Como a veces las veíamos, o alguna pintura que estaba por ahí, sino era un Dios vivo, ¿no? Que nos escucha, que nos ama, que nos procura todo el tiempo. Entonces, pues no, aquí nos dice, es una semilla pequeña, esta semilla pequeña se siembra en el campo, porque también es una decisión personal. Nosotros podemos andar por la vida queriendo sembrar semillas y no todas van a germinar, también eso nos lo dice en otra parábola. A veces caerá en buen campo y otras veces no. Pero creo yo que cuando hay voluntad, cuando hay intención, protegemos la semilla, eso es importante, ¿no? De que no se la roben las aves, de que no se pisotee. Arreglamos el campo, la regamos, abonamos, ¿verdad? Que básicamente es darle alimento. Y entonces, esto que empieza como algo pequeño se desarrolla, crece, se hace más grande que cualquiera de las hortalizas, se convierte en un árbol y sus ramas crecen. Ahí lo que sabemos es que al cobijo de estas ramas, pues las personas o las naciones son las que vienen y hallan descanso, ¿no? En el reino de los cielos, no en uno, sino en el propio reino. Eh, entonces creo que sí es importante considerar que no se necesitan grandes prédicas, milagros asombrosos eh, para que nosotros podamos aceptar el reino. Es realmente una semilla pequeña y a su tiempo pues va a germinar y a crecer. Esa sería mi participación ahorita. Amén. Yo, yo quisiera comentar 2 puntos. Uno, referente a la semilla física y dos, las parábolas también. En cuanto a la semilla física, pues yo encontré que era una semilla muy pequeña, pero que era una semilla muy resistente. O sea, aguanta, digamos, pisotones o si las queremos quebrar, es una semilla muy resistente. Y bueno, ya vimos que en realidad es una semillita como mucho más chiquita que un chicharito, como una lenteja, la mitad de una lenteja, pero en redondito. Es una semilla muy pequeña y puede hacer, como dice la Biblia, es la mayor de las hortalizas, ¿no? O sea, porque acaba siendo un árbol en el cual puede también dar cobijo, dar provisión a las aves del cielo. Entonces, bueno, eso es relativo a lo físico y ya luego paso a lo espiritual. Como bien dice George, sí dice el reino de los cielos y bueno, vemos que el reino pues es precisamente como un cinturón de un gobierno, ¿no? En ese reino pues es el Padre quien gobierna y todos los que vamos a estar en su reino pues seríamos como los frutos de esa semilla de mostaza que fue el Señor Jesús y que su mensaje, su reino, su mensaje, los que ahora creemos en Él y nos sometemos a Él, pues se ha esparcido, ¿no? Pero sí creo también que puede tener muchas aplicaciones, puede tener esa semilla de mostaza, como dice aquí, es el reino de Dios, que es como acabo de explicar, donde Dios gobierna, donde Él es rey. Puede ser mi vida, puede ser mi iglesia, puede ser el cuerpo de Cristo también, ¿no? Que es pequeño, pero yo creo que ahí sí, si tenemos fe y perseverancia, pues vamos a ir creciendo, creciendo hasta ser un árbol que puede dar cobijo y provisión a otras almas, no porque seamos nosotros, sino porque el crecimiento mismo que el Señor da, su espíritu, nos permite ayudar a otros, ¿no? Ese sería mi comentario. Y ya, hermanos. Amén, hermanos. Pues bueno, sí, ¿verdad? Son dos temas, el reino de Dios comparado con la semilla de mostaza y la mostaza, la semilla de mostaza comparado con la fe. Hermana Viri, al final no se trata de que el único que conmueve es el Espíritu Santo, tú estás conmovida. Y ahí es ahí en donde la fe se convierte en semilla, es ahí en donde los designios de la vida que Dios nos hace pasar, es donde ahí se prueba la fe. Ahí es donde uno sabe si la semilla, hablando de la palabra, ya germinó,
ya creció. Les voy a leer un texto, ojalá hermanos, vean de dónde es y ahorita lo platicamos. A lo mejor ya lo veo en algún momento y dice así, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos, y debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. ¿Ya ubicaron de dónde es esta porción de la Biblia? Pues precisamente, si la parábola que ahorita la hermana nos introdujo, pues finalmente habla del reino. Esta parte de la porción de la Biblia que les acabo de leer, hermanos, habla de un árbol, ya lo vimos, semilla va creciendo, árbol. Aquí habla y también dice en una de las lecturas que nuestra hermana leyó, dice en precisamente Mateo 13:32, últimos párrafos, que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Y en lo que les acabo de leer, hermanos, ahí también dice que las aves hacen sus nidos. Esta parte de la porción, hermanos, está en Daniel 4 y habla de Nabucodonosor, precisamente en su sueño, lo que él veía. Y aquí más adelante lo dice, finalmente, y si lo trasladamos, no dice qué semilla sembró, pero sí dice de un árbol que iba creciendo, que creció y dio sombra, dio cobijo, dio provisión. Y si lo vemos, ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios en donde su palabra, su consuelo, su amor, estando bajo el árbol, bajo la sombra de nuestro Dios Todopoderoso, es ahí en donde la semilla penetra, en donde la semilla se siembra, por muy pequeña que sea la palabra, y en los momentos difíciles, como decía la hermana Viri, pasamos por momentos difíciles, es ahí en donde la semilla se convierte, sale en un árbol, es ahí en donde la semilla habla de la fe, y es ahí en donde nosotros en verdad debemos decir, sí tengo fe por los caminos, designios que Dios me permite, me hace pasar, y no olvidemos también que la semilla, Dios perdón, el Señor Jesucristo en Lucas 17:5 y 6, Mateo 17:20, Mateo 21:21 habla de la fe. Y la fe, si lo vemos ya a grandes rasgos también, o en otro sentido, pues la fe en donde la encontramos, cuando hablamos precisamente de los dones y también de los frutos. Entonces, veamos cómo la fe, estos, estas analogías, estas parábolas que hace nuestro Señor Jesucristo, pues si lo vemos con Nabucodonosor, pues ahí es en donde vemos que su reino de Nabucodonosor, pues decía que iba creciendo. ¿Y a cuántos no cobijó un reino terrenal? Imagínense el reino de Dios, imagínense la palabra en nosotros, como decía la hermana Viri, ahí es donde vemos si en verdad la semilla de la fe, olvídese si es mostaza o no, la semilla de la fe está creciendo en nosotros. ¿Qué tanta semilla tenemos nosotros? ¿Qué tanto ha crecido? Nos duele todo lo que pasamos, pero ¿qué tanto hemos crecido? Y adicional, hermanos, con esa fe es con la que tenemos que afrontar cada una de las situaciones que uno pasa. Luego, si ahorita da tiempo, les leo otro, como dice la hermana, otra parte de devocional que en algún momento nuestra hermana Leonor nos llevó unos libritos de ahí del aposento alto, y ahorita precisamente estaba leyendo este uno de esos pasajes, pero dejo que alguien más interactúe y después regreso y es ahí en donde vemos, y vamos ahorita a leerlo, como la semilla, independientemente de que sea de mostaza o no, la palabra es ahí en donde nos ayuda cuando no queremos hacer algo, cuando Dios nos manda a hacer algo, y cuando ya pensamos, analizamos y recapacitamos de lo que estamos haciendo, es ahí donde decimos, esa es la fe, esa es la semilla, la buena palabra sembrada en mí que Dios me ha permitido. Adelante si alguien quiere
Amén. Amén. Bueno, yo aquí entiendo lo que dice la palabra, que si tuviéramos fe como el grano de la mostaza, pues le diríamos a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Pero aquí sobre lo espiritual se refiere a las pruebas, a las luchas que tenemos día con día, y se refiere que si nosotros tenemos fe, nosotros podremos derribar esas luchas y esas pruebas con la ayuda del Señor, porque ciertamente la mostaza es una semilla muy pequeña que si nosotros dijéramos yo tengo fe, no, pues es tan pequeña que no alcanzaríamos a tener la fe ni de esa semilla. Se da en un árbol muy frondoso, ahí se anidan las aves porque encuentran ese refugio, pero nosotros tenemos nuestro refugio perfecto, y nuestro refugio perfecto pues es Cristo, y nuestra fortaleza el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos introduce a la verdad de la palabra del Señor. Entonces, sí podríamos nosotros, si tenemos esa fe, decirle a esa montaña de pruebas, de luchas, de dificultades, como decía la hermana Viri, lo que pasamos, lo que estamos pasando, lo que ella ya pasó, pues gloria a Dios, ya Adi lo pasó, ¿no? Dios ya me permitió a mí pasarlo también, y es una situación difícil, y ciertamente, pongo el ejemplo, decía mi mamá, el que tiene mamá y papá es rico, tiene todo, no sabe lo que es perder nada. Entonces yo creo que a todos se nos va a dar ese tiempo, ese tiempo. El único que nos da la fortaleza, porque es una prueba, porque decimos, tenemos a Dios, pero no tenemos a papá, no tenemos a mamá. Y como decía Viri, lo tenemos que superar, pero el que nos ayuda por medio de esa fe es el Señor Jesucristo. Y aunque no tengamos así como el grado de mostaza tan pequeño, por la misericordia del Señor, hermanos, por la misericordia del Señor, el Señor nos ayuda y nos sostiene. Y en vez de estar en ese árbol frondoso como las aves, estamos bajo las alas de Cristo. Entonces nosotros sí podemos vencer, porque dice el Señor, le dirás a ese monte, muévete, y se moverá. Y con esa fe y esa convicción que estamos en el Señor, con esas pruebas, el Señor es el que nos sostiene. Muchas veces nos sentimos mal como seres humanos, a veces en una pérdida, a veces entre nosotros como hermanos, nos sentimos defraudados, pero el Espíritu Santo ahí está, el que nos levanta, el que nos ayuda, el que nos redarguye. Y algo ciertamente yo aprendí, y es muy repetitible mencionar a la hermana Paula, pero lo más importante es la lealtad. Y si nos decimos ser amigos en la carne y amigos en lo espiritual, y hay deslealtad, es donde la persona pues se cae, porque todo lo que pensaba no era como lo pensaba. Pero ahí es donde el Señor nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces yo le doy gracias al Señor porque esta palabra es muy bonita, y todas las parábolas que se están dando son muy hermosas, pero ¿qué vamos a vivir de ellas? ¿Qué vamos a vivir de ellas? Porque verdaderamente tenemos esa fe, ese carácter para decir, esto no me va a vencer. Yo estoy bajo la sombra y las alas de nuestro Señor Jesucristo, Padre y Espíritu Santo. Yo lo veo de esa manera. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esta prueba? Quítate. Y más cuando estamos escuchando que somos calumniados por algo que no es. Imagínate, hermano, hermana, cómo nos sentimos cuando has puesto la confianza en la persona,
cuando sientes que es tu amigo, tu amiga, ¿no? Y sí, yo me acuerdo que muchas veces me dijo la hermana Paulita, lo que más duele es la deslealtad. Pero hay alguien que es leal, y ese que es leal es Cristo, es Cristo. Y si nos ponemos bajo su sombra, Él nos dará esa fe. Y como decía el hermano Julio, esa fe se ve por los hechos. Porque si nosotros creemos que el Señor Jesucristo está con nosotros, no vamos a ser derrotados, ni vamos a ser vencidos, porque sabemos quién está con nosotros, en quién confiamos. Entonces, esta palabra es muy hermosa y al menos a mí me habla el Señor. Me habla el Señor y me dice, ¿en quién has depositado tu fe? Como decía la hermana, no es en el pastor, no es en el hermano. Y si la hemos puesto, el Señor nos dice, retrocede. Yo soy tu pastor, yo soy tu hermano, yo soy tu amigo, yo soy todo. Yo soy el que te doy. Yo no te quito, tú lo dejas. Pero es muy hermosa la palabra. Y gracias por permitirme compartir, pero yo pienso esto de la palabra. Y que si tuviéramos esa fe, y aunque aún no la tengamos tan grande, la pidamos para que el Señor nos la dé y podamos seguir adelante en pruebas, luchas y dificultades, y el Señor hará la obra. Y sí, como lo dice la palabra, si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dirías, Mari, quita, el Señor, problemas, quita dificultades, quita carestías, quita enemistades. Por eso es importante ser humildes con el Señor. Humildes con el Señor y pedirle perdón al Señor. Y si no nos han ofendido y nos han ofendido, pidamos perdón de todas maneras, porque ahí entra la humildad. Pero si no sabemos perdonar ni sabemos pedir perdón, no hay humildad. Eso es todo lo que yo puedo compartir, hermanos, y me gozo porque esta palabra es muy hermosa. Es muy hermosa. Y gracias porque el Señor está con nosotros y como nos decía el domingo la palabra, ya no hagas un pacto, renueva tu pacto, renueva tu pacto y que el diablo no nos robe nuestras bendiciones. Gloria a Dios, eso es lo que yo puedo compartir. Si, si yo puedo, ¿alguien va a decir algo? No, vale. Tres cosas que noté. La primera es que en Mateo viene, a nuestro Señor viene dando parábolas en relación a la siembra. Hace analogías en relación a los sembradores, a la semilla que cae en el campo, en este caso a la semilla de mostaza. Y un simbolismo que tiene la palabra es que los árboles representan a las personas. Entonces, en esta parábola en específico, pues nos habla de un hombre que toma y siembra en su campo la semilla. Entonces, es importante saber que nos lo está diciendo, ¿no? Que esto es para nosotros, es algo personal. No es para que nosotros que lo escuchemos se lo estemos diciendo al vecino o al de al lado, sino que haga carne en nosotros, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Lo tercero diría que me parece muy interesante es que tanto la fe como el reino de los cielos los compara con un grano de mostaza. Nosotros asumimos que tenemos fe y nosotros asumimos pues que hemos ido enderezando, nos hemos vuelto de nuestros caminos, lo negativo, las cosas que no eran agradables al Señor, pero aún así a mí me queda la pregunta, ¿no? Esta pregunta, ¿cómo es que aún Él lo compara con algo tan pequeño y nosotros pues no lo podemos hacer? Quiere decir, vamos a hablar de la fe ahorita, vamos a meterlo un poquito, nada más para hacer un comparativo. Si dijeras a esta montaña, muévete, muchas veces no lo logramos, ¿no?
hay cosas en nuestra vida que no somos capaces, a pesar de que asumimos tener fe. Entonces, pues la pregunta queda igual para cada uno de nosotros, poder comprender o entender dimensiones. Si en ocasiones nos enfrentamos a problemas y no somos capaces de salir avantes, ya sea porque no oramos, porque no leemos la palabra, porque al final del día asumo que nuestro Señor pues toma el control. Si nosotros, así como lo dice la fe, entendemos que Él tiene el pleno control, nuestros problemas podemos salir avantes. Y si no, poder entender que ese es el propósito y entonces no tendríamos una carga. Muchas veces las cargas son porque las cosas no salen como las esperábamos. Entonces asumimos que no fuimos oídos, que las puertas no se abrieron. Y en este caso de las puertas que no se abren, pues conocemos muchas puertas que no se abrieron, ¿no? Por ejemplo, a David, pues no se le abrió la puerta de construir eh, el templo. La, el arca de Noé cerró sus puertas y pues todos perecieron. Y así hay un sinnúmero de puertas que no se abren y que da la impresión de que no somos oídos. A nuestro mismo Señor Jesús, cuando Él pidió que pasara esa copa de Él, pues la respuesta fue silencio, ¿no? Quiere decir que no siempre se nos va a atender en capricho, pero lo importante es entender, o sea, poderlo dimensionar o entender que esa es la respuesta del Señor, ¿no? Es un no y entiende que es un no y gózate en el no y sigue eh, conscientemente luchando contra las olas, ¿no? Eh, hablaba un siervo de Dios, decía pilotos de tormentas, refiriéndose a esos barcos, esos grandes barcos que están en alta mar y que son embestidos, ¿no? Y no por eso salen gritando o no por eso dejan de ir a su trabajo, no, enfrentan a las olas. Y precisamente hay un pasaje en la Biblia donde también nos habla como los discípulos, aún conociendo al Señor, cuando uno diría, no inventes, pues ellos de primera mano tenían todo, ellos deberían haber sido ejemplo de tenacidad, de fe, de todo, ¿no? Pues estando en una situación compleja donde los vientos arremetían y las olas golpeaban fuerte, este, temieron, ¿no? Pero aquí lo importante es saber y entender que, pues si es un no, si las cosas se ponen difíciles, simplemente hay que esperar para que, pues el Señor ponga en orden. Siempre va a ser así, siempre va a llegar un punto en el que Dios va a poner todo en orden, ¿no? El sufrimiento o el padecimiento no es eterno. Hay ciclos, lo vivimos, lo padecemos, lo enfrentamos, salimos avante, lo recordamos y seguimos, porque también las tormentas no son momentáneas, eh, son cíclicas también. Y entre más grande es nuestra fe, entre más grandes somos, como este árbol que comenta aquí, pues más grandes van a ser nuestras tormentas, nuestros desafíos. Esa sería mi participación. Bien, hermanos, pues bueno, todavía que restan unos minutitos, les voy a leer este pequeño devocional que aparece aquí en una de las lecturas o libritos que nuestra hermana nos compartió. Dice, cada domingo nuestra iglesia envía un equipo hasta un parque local para compartir una comida caliente con quienes tienen hambre. Aunque formo parte del equipo, muchas veces me siento cansada y no estoy dispuesta a servir comida en el parque un domingo por la tarde. Preferiría volver a casa, tomar una siesta o disfrutar una caminata por la playa. Pero cuando escucho cómo una mamá agradece un plato de comida o converso amigablemente con un extraño sobre los alimentos preparados, me olvido de lo mucho que ansiaba aquella siesta o caminata. Y recuerdo que Jesús me pide que lleve el mensaje de amor
de Dios a los demás, también cuando estoy cansada e indiferente. Ser servidora de Dios significa mantener vivo este mensaje. Somos llamados a perseverar al compartir con otras personas las buenas nuevas de Jesús. Hemos sido creados para servir a Dios. Desde que lo conozco como mi Señor, quiero cumplir con esta misión. Quiero hacer todo lo posible y aún más. Pues bueno, hermanos, aquí, si lo vemos, esa es la semilla. Cuando uno en verdad ha pasado por muchas pruebas, inclusive hasta han sido sanados, cuando los doctores ya no daban algún buen veredicto, ahí, ahí es donde tu fe, la pequeña palabra que en algún momento recibiste, y quizá no por el ser humano, sino por Dios finalmente, es cuando esa fe se vuelve como ese árbol. Y aquí lo vemos, ¿no? Cuántas veces con indiferencia, cuántas veces cuando decimos estoy cansado e indiferente, pues ya no hago nada, mejor me quedo a dormir. Ahí es donde la semilla, si en verdad somos discípulos de Dios, es cuando la fe sale, la fe mueve montañas, la fe es la que nos mueve para llevar comida al hambriento, agua al sediento, cobija al que está desnudo y la palabra de Dios al que está perdido. Entonces, muchos podemos decir, como aquí lo leímos, cuando estoy cansada e indiferente me olvido de servir a Dios. Sí, hay veces que cansados e indiferentes decimos, ¿para qué voy? ¿Para qué Dios me manda esa misión? Pero es ahí, como les decía, los veíamos hace 2 domingos, cuando más pecamos es cuando más debemos estar en la presencia de Dios, porque esa es la palabra. ¿Para qué me alejo? Esa es la palabra. Confío más en Dios. Esa es la palabra. Está mi semilla, está la semilla que es la palabra sembrada para que pues dé frutos en abundancia y finalmente también es, son dones que Dios pues nos da para continuar, para seguir adelante, a veces con ganas, a veces sin ganas, a veces con alegría, a veces con tristezas, a veces con lloro, con, con miedos. Y lo importante es continuar porque tenemos esa semilla, esa palabra sembrada, como dice la palabra. Finalmente, el que da crecimiento a esa semilla es Dios. Todos nos pueden venir, regar, pero quien da el crecimiento, como lo vimos, ¿quién da ese crecimiento? Dios. Dios, y lo compara con el reino. Amén. Pues bueno, sería todo de mi parte, hermanos. No sé si alguien más quisiera participar. Si no, pues le pediríamos, bueno, que la hermana Viri escoja a quién quiere poner a orar para dar su clase. Yo nada más quería aclarar algo, lo emocional no fue tanto por lo de mi papá, la verdad es que esa parte Dios pues la ha ido sanando ya en este tiempo, ¿no? Sino fue porque en este tiempo que yo estuve meditando en la palabra de la semilla de mostaza, el Espíritu hablaba mucho en mi corazón, ¿no? Y esa parte de que Dios me decía que Él se agradaba porque Él me estaba enamorando, ¿no? Y Él en el Espíritu, o sea, me ponía, ¿no? O sea, la semilla que yo sembré en ti, a su tiempo dará fruto. Y eso me emociona, ¿no? El saber que para Dios es algo importante que se ha fijado en mi vida, en que yo crezca en las cosas de Dios, en lo que Dios quiere para mí. Eso es lo que a mí me emociona. Eso es lo que a mí me quebranta mi corazón, ¿no? El saber su amor de Dios tan grande en mí, que situaciones que han pasado de toda mi vida, o sea, Él siempre ha estado ahí. Entonces, se puede confundir, ¿no? O sea, lo que pasé con mi papá, esa situación. Sí es algo que no esperas y que es un dolor que nunca va a sanar, que solo Dios va a poner paz, ¿no? Pero en esa parte de esta parábola, lo que me emociona y lo que quebranta mi corazón es el saber del amor de Dios. En que es todo momento Él siempre está conmigo, el saber en mi corazón lo que Él quiere de mí, el saber de Dios hasta dónde quiere que yo llegue para estar
en su presencia, en su servicio, en todo. Eso es lo que me emociona en mi corazón, ¿no? Y a la vez es no poder como, pues decir cómo le hago, ¿no? O sea, y Dios me dice, tranquila, ¿no? A mi tiempo, en mi momento, yo te seguiré guiando, no corras, yo voy contigo, ¿no? Entonces eso es lo que emociona mi corazón, el saber que en este andar siempre ha estado Dios y que Él me hace saber lo que significo para Él y lo que Él quiere de mí. Eso sería ya toda mi participación y no sé, pues Mari, si gusta ahora para despedir la clase. Amén. Gracias, hermana. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias, Señor, porque nos permite saber más de tu palabra. Gracias, Padre, porque tu fidelidad es grande y tú quieres que crezcamos en ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque ciertamente tú nos has llamado y nos has escogido con un propósito. Tú quieres usarnos a todos, Padre. Mas Dios, yo te pido en esta hora derrames de tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Derrames esa fe que necesitamos, Padre. Derrames de tu gracia, de tu misericordia, Señor, porque te necesitamos. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, Hijo, gracias te doy, Espíritu Santo, por tu fidelidad tan grande que has tenido con nosotros. Sigue bendiciendo tu palabra, síguenos hablando, Señor. Síguenos envolviendo en medio de tu Espíritu Santo, y que tú seas nuestra fuerza, nuestra fortaleza en cualquier, porque una vez más, Señor, te agradezco la vida de tus siervos, la vida de tus hijos, y que tú seas con cada uno de nosotros, Padre. Y nos perdones, Señor, porque te fallamos, porque te lastimamos. Ciertamente, como lo decía mi hermano Julio, la indiferencia es pecado, el desamor es pecado. Todo lo que no te agrada para ti es pecado, Señor. Perdónanos. Y si en esta noche nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vuélvelos blancos como la lana, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos de ti, porque ciertamente tú eres el amado, tú eres nuestro refugio y nuestro sostén. Tú eres el Padre que estás al pendiente de nuestro diario andar, el que el que tiene ese poder para bendecirnos y sostenernos. Gracias por la vida de mi hermano Jorge. Gracias por la vida de mi hermana Viri, mi hermano Julio, mi hermana Adi, aún por los que no se han conectado. Pon ese amor en ellos, Señor, para que verdaderamente todos en un mismo sentir te busquemos y que verdaderamente como un cuerpo caminemos en ti. Quita toda envidia, quita todo lo que estorba en nuestro corazón, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Necesito de ti, Señor, porque todo nos lo das, Padre. ¿Qué te damos, Señor? No te damos nada, Padre, porque tú eres el único dador de todas las cosas. Tú eres el Santo de Israel. Tú eres el bendito Padre que nos ha cobijado con sus brazos. Sin ti no somos nada, Padre. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Estamos ante tu presencia. Aumenta nuestra fe, Señor. Y si no tuviéramos fe, dánoslas, Padre, para creer que tú vives, que tú existes, que tú eres, Señor, el alfa, la omega, el principio y el fin, que tú eres el Santo de Israel, que si caminamos por fe, Señor, tu palabra lo dice, Señor, que tú no lo darás. Tu palabra dice, Señor, que caminemos en esos pastos verdes. Y tú lo dices, Señor, que te busquemos y toquemos tu puerta. Tú nos abrirás, tú nos escucharás, tú nos llenarás de ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas a buscarte. Gracias por estas clases. Gracias, Señor, porque tú quieres que te sirvamos, pero ciertamente tú nos quieres preparar.
y tenemos que empezar a negarnos a nosotros mismos, dejando nuestra carnalidad, pensando como tú piensas, como tú quieres que seamos imitadores de Cristo, no conforme nuestro pensamiento, no conforme nuestro andar, sino como tú lo desees, Padre. Yo te doy gracias en esta noche, mi Dios, por este día hermoso que nos has dado, porque nos has dado la vida, porque nos has dado tu palabra, nos has hablado, nos has dicho que nunca nos vas a dejar ni desamparar, que tengamos esa fe. Acrecenta nuestra fe, Señor. Yo te lo pido y suplico en el nombre de Jesús. Alabashanda la ría, la janda, la ría, la vacía. Oh, santo, santo, santo eres tú, Señor. Tú estás aquí, Padre. Porque aunque estemos en línea, estamos en un mismo sentir, Señor. Tú derrama esa paz en nuestros corazones, esa paz que el mundo no da, Señor. Tú derrama de tu unción, de tu gracia, de tu misericordia, Padre, día a día, mientras tengamos vida, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra y recibe la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, porque tú eres nuestro Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios esté con ustedes, que esta palabra eche raíces y que sea como el reino de nuestro Señor. Amén. Pues bueno, nos estamos escuchando, hermanos, el próximo viernes, primeramente Dios, si Dios lo permite. Y que pase buena noche. Bendiciones, hermanos. La paz de Dios con ustedes.